Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Compartiendo juntos la palabra de Dios con el pastor José Reyes. Muy buenos días, mis apreciados hermanos, amigos que han tenido el gusto de sintonizarnos nuevamente en este nuevo programa de nuestro canal Adventistas Georgia Norte. Nos da mucho gusto saludarles y desearles muchas bendiciones del Señor en esta nueva programación, y que el alimento espiritual que recibamos, las alabanzas y toda la historia misionera, pues nos ayude para que así podamos seguir escalando un peldaño más en la carrera hacia el cielo. Pedimos ahora que gentilmente incline tu rostro para encomendarnos a nuestro amante Padre Celestial. Oremos. Gracias, Padre bueno, te damos por permitirnos una vez más comenzar esta programación, pero no queremos hacerlo sin tu ayuda y la dirección divina. Te invitamos para que tu presencia mediante el Espíritu Santo esté con nosotros y nos dirija en todo lo que digamos. En los méritos sacrosantos de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, y ahora, como de costumbre, te invitamos para que unas tus voces o tu voz en alabanza a nuestro Creador. Dios nos dio un día semana para descansar y
Tranquilo estoy, el sábado llegó, pues mi Señor con mis tensiones terminó. Olvidaré cualquier preocupación y encontraré con Dios. Él calmará mi corazón. Día feliz, yo puedo descansar. Qué bendición, con mi familia voy a estar. Es necesario un día semanal estar con el Señor desde el principio al final. Es un día de amor, de profunda paz y unión, donde estoy con Dios todo el tiempo en comunión, cuando alabo al Salvador, cuando me encuentro con Jesús. Mi esperanza segura está. Qué día especial, un regalo de nuestro Dios. Dios separó un día para mí. Puedo observar las maravillas que Él creó. Renovaré las fuerzas que perdí y agradeceré por el descanso que me dio. Es un día de amor, de profunda paz y unión, donde estoy con Dios todo el tiempo en comunión, cuando alabo al Salvador, cuando me encuentro con Jesús. Mi esperanza segura está. Qué día especial, un regalo de nuestro Dios. Qué día especial, un regalo de nuestro Dios.
Este video es patrocinado por Yatpa, donde cada libro es un mundo nuevo. ¿Cómo se le conoce al patriarca Abraham? Como el padre de la fe. ¿Y qué dice Hebreos 12:2? Que Jesús es el autor y consumador de la fe. Bueno, no es que esté mal llamar a Abraham padre de la fe, pero debemos recordar que es a Jesús a quien le queda mejor ese título. A Abraham algunas veces le costó creer en las promesas de Dios. Aún así, Dios nunca dejó de creer en Abraham como el hombre con quien debía pactar para darle continuidad a su promesa de Génesis 3:15, la promesa de ese descendiente con D mayúscula que le aplastaría la cabeza al diablo. Así que pongamos en nuestro buscador el pacto de Dios Con Abraham. Después del heroico rescate de Abraham a su sobrino Lot, Abraham temió por su futuro. Entonces vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el Damaseno. No te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces Dios lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios le pidió que trajera una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino. Abraham así lo hizo, y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Escuela Sabática Like te invita a estudiar el Génesis. Lección 7. El pacto con Abraham. Como notarán, había un gran contraste entre las dudas de Abraham y las certezas de Dios. ¿Han pensado alguna vez en el poder del contraste? No hay nada más contrastante que la oscuridad y la luz, pero cuando la luz penetra en la oscuridad, se acaba la oscuridad. De igual forma, al permitir que las certezas de Dios penetraran en su vida, se acabaron las dudas para Abraham. Y así, de contraste en contraste, fue creciendo en la fe. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué otros contrastes vemos entre Abraham y Dios en el contexto del pacto? En primer lugar, la visión de Abraham y la de Dios. A principios de los años 70, los computadores eran sistemas grandes y costosos cuyos dueños eran los grandes bancos, universidades o agencias gubernamentales. Luego apareció en escena Bill Gates, el fundador de Microsoft, un gran visionario que se propuso simplificar las cosas y poner un PC en cada hogar del planeta. ¿En dónde creen que producimos estos videos? En casa, en computadores personales. ¿Y en dónde ven los videos muchos de nuestros suscriptores? También en casa, en sus PCs. Correcto. La historia da cuenta de otros grandes visionarios como Henry Ford, Mark Zuckerberg o el que está de moda, Elon Musk. Pero ninguno de ellos es comparable con el mayor visionario de todos, Dios. Como recordarán, Abraham y Sara no podían tener hijos porque ella era estéril. Cuando Abraham recibió el llamado de Dios en Ur de los Caldeos, esperaba que el Señor abriera el vientre de su esposa y llegara el tan anhelado hijo. Pero vivió un tiempo en Harán y el hijo no llegaba. De allí pasó a Canaán, llegó hasta Siquem, pasó a un monte al oriente de Betel, fue hacia el Negev, llegó hasta Egipto, regresó al Negev, volvió a Canaán, envejecieron yendo de aquí para allá y el hijo no llegaba. El anhelo de Abraham se refleja en su reclamo a Dios en Génesis 15:2. Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Pero mientras Abraham estaba pensando en un hijo, Dios, el gran visionario, pensaba en toda una nación. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Lo notan?
Hay un gran contraste entre la visión de Abraham y la visión de Dios. Para que no quedaran dudas, Dios pacta con él a través de una ceremonia sacrificial que apuntaba a la muerte de Cristo por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Abraham debía entender que la bendición no era solo para él. Dios quería darle salvación a todas las familias de la tierra. Que en cada hogar haya computadores no está nada mal. Pero, ¿cuánto es la vida útil de un computador? Siendo generosos, unos 5 años. Pero la salvación que Dios ofrece a través de Cristo a todas las familias de la tierra es eterna. En segundo lugar, el método de Abraham y el de Dios. Tal parece que Abraham llevaba algún tiempo pensando en un método para ser padre sin la ayuda de Dios. Los registros mesopotámicos muestran que una pareja rica que no tuviera hijos podía adoptar a un siervo quien llegaba a ser su heredero. Abraham estaba pensando en adoptar a Eliezer. ¿Qué le dijo Dios? No te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Pero pasaron 10 años más y Abraham seguía sin hijos. Sarai lo instó a recurrir a otra práctica común de esa época en el antiguo cercano oriente: tomar una sustituta. La escogida, Agar, su sierva. Al igual que Adán, Abraham oye la voz de su esposa y participa del error. Agar quedó embarazada. La estrategia humana parecía más eficaz, pero como todo castillo de naipes, tarde o temprano se vendría al piso. Agar y Sarai comenzaron a reñir, como un presagio de la rivalidad milenaria entre sus hijos Ismael e Isaac. Pero el plan de Dios siempre fue que Sarai le diera un hijo a Abraham. De hecho, les cambia el nombre a ambos. El patriarca ya no se llamaría más Abraham, padre excelso, sino Abraham, padre de multitudes. Y Sarai, que significa mi princesa, pasaría a llamarse Sara, la princesa, como si ya no fuera más la princesa de un hombre, sino la princesa de toda una multitud. Y cuando en Génesis 17 Dios le ratifica la promesa, ¿cómo reaccionó el patriarca? Abraham se rió. A un hombre de 100 años, ¿habrá de nacerle un hijo? Luego Abraham hospeda a 3 forasteros que resultaron siendo el Señor y 2 ángeles. Y cuando se le dijo que el próximo año Sara tendría un hijo, ¿cómo reaccionó ella? Sarai también se rió. El nombre que Dios ordenó para el niño fue Isaac. ¿Saben qué significa? Dios se ríe. ¿Y por qué Dios se ríe? Porque el escepticismo de ellos contrasta con la certeza de la palabra de Dios. Los métodos de Dios, lleguen cuando lleguen, siempre serán mejores que los nuestros. Y en tercer lugar, la justicia de Abraham y la de Dios. Si les fueran a dar una buena y una mala noticia, ¿qué les gustaría escuchar primero? Primero la mala noticia. Luego la buena noticia hace olvidar la mala. Bueno, resulta que los 3 forasteros no solo llevaban la buena noticia del pronto nacimiento de Isaac, también le dieron a Abraham una mala noticia: la inminente destrucción de Gomorra y de Sodoma, donde vivía Lot, su sobrino. No está claro si desde un principio Abraham sabía quiénes eran estos forasteros, aunque actuó con ellos como si supiera. De hecho, llamó a uno de ellos Adonai, que significa mi Señor. Lo cierto es que Abraham desafía a Dios y negocia con él para salvar a Sodoma. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Luego de descontar de 50 a 10, Dios responde que habría salvado al pueblo de Sodoma si solo 10 sodomitas hubieran sido justos, pero no los había. Al leer la historia, podemos ver cuán enferma y malvada se había vuelto esa gente. Era un lugar perverso. Al final Dios solo salvó a Lot, su esposa y sus 2 hijas, ni la mitad del mínimo de 10.
Por un momento, pareciera que Abraham estuviera más interesado en la salvación de las personas que Dios. Pero pongámosle la lupa. Dios estaba limpiando la tierra que habría de heredar la descendencia de Abraham, la misma de la que vendría Jesús, el Mesías, quien vino a brindarle salvación a todas las familias de la tierra. Tremendo contraste. Mientras Abraham intercede por 50 sodomitas, Cristo muere por la salvación de toda la humanidad. ¿Quieres ser un grande en la fe tal como Abraham? Entendamos el poder del contraste, que nuestra visión es muy limitada comparada con la visión de Dios, que nuestros métodos son inútiles frente a los métodos de Dios, que nuestra justicia es casi nula cuando consideramos que nuestro Dios justo ha dado a su Hijo unigénito para pagar en una cruz el precio del pecado de todos nosotros y darle salvación a todo aquel que cree en su nombre. Bien dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos el Génesis. Adquiere ya en tu librería Yadpa el libro En el Principio, una defensa firme de la doctrina de la creación. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Probad y ved. Historia de hoy. En medio del temblor. Mi familia y yo somos misioneros en Croacia a través de la AFM Sudamérica, la cual es una agencia destinada a plantar iglesias adventistas del séptimo día entre grupos de personas no alcanzadas por el Evangelio. El día 2 de marzo del 2020, nuestra hijita Elise nació en Zagreb. Estábamos en el campo misionero hacía solo 5 meses. Si tener una hija, la primera hija en Brasil, ya es desafiante, imagínense estando en el campo misionero, sin hablar el idioma y sin tener ningún miembro de tu familia ahí. Nosotros creíamos que eso era difícil, pero no sabíamos lo que estaba por venir. Era el día 22 de marzo, domingo, cerca de las 6:30 de la mañana. Un fuerte terremoto, el más grande en los últimos 100 años aquí, sacudió nuestra ciudad, llevando gran parte de la población a salir a las calles después de la implementación de la regularización del distanciamiento social, como los primeros esfuerzos para contener la pandemia del nuevo coronavirus. El terremoto causó daños generalizados en toda la capital. Fue dramático ver a las madres vestidas con camisones y abrazando a sus bebés recién nacidos en plena calle, a bajísimas temperaturas, después de que se evacuara la maternidad de un hospital dañado. Muchos edificios en la capital se agrietaron, paredes y techos se derrumbaron. Las calles estaban llenas de escombros. Estábamos en el 7º piso y no sabíamos si la estructura del edificio soportaría. No sabíamos a dónde ir, o qué hacer, o qué llevar. Simplemente no teníamos respuestas a esas preguntas. Llamé a mi esposa para hacer una breve oración, así que me acordé de las palabras de Pablo en Romanos 14:8. Pues, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Qué tremenda paz sentimos! Y yo vi a Elise en los brazos de su madre. Ella estaba durmiendo completamente tranquila, a pesar del coronavirus y del terremoto. Es que ella no sabía exactamente lo que estaba sucediendo a su alrededor. Algunas veces estamos obsesionados por querer controlar y entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros entendemos los planes de Dios en nuestras vidas? Dios tiene el universo en la palma de su mano. Necesitamos aprender a confiar en los planes de Dios. El coronavirus y aquel terremoto nos mostraron la fragilidad de los cimientos humanos.
Cosas grandes como un terremoto y pequeñas cosas como un virus pueden afectarnos de varias maneras. Y por medio de estas cosas, Dios nos muestra cuán pequeños somos y cómo es inútil confiar en nuestras propias fuerzas. Entonces, confiemos y contemos con el cuidado de Dios para sentirnos bien, aunque no todo parezca bien. Yo realmente no sé cómo te encuentras, pero mi deseo es que podamos confiar cada vez más en los planes de Dios, a pesar de lo que suceda. Oremos y apoyemos financieramente el trabajo de los misioneros alrededor del mundo. Nuestras ofrendas voluntarias han hecho la diferencia en la vida de miles de personas en el mundo que nunca oyeron hablar de Jesús. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Sí, amados hermanos, ha llegado el momento del culto de adoración. Y bueno, primeramente queremos recordarte, como de costumbre, que si no te has suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer si lo deseas. Y también te invitamos para que cumplamos la comisión evangélica de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y este es un medio
que Dios ha provisto para predicar y proclamar las buenas nuevas de salvación a un mundo que perece. Así que si lo deseas, suscríbete a nuestro canal o compártelo con tus amigos y hermanos. Ahora te invito nuevamente para que incline tu rostro para encomendarnos a nuestro bondadoso Dios. Oremos. Gracias, Padre bueno, te damos por permitirnos una vez más compartir con nuestros queridos hermanos y amigos la programación del día de hoy, el tema, la meditación, y esperamos que sirva de alimento espiritual, que nos acerque más al cielo y que podamos meditar más cada día en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Te lo suplicamos y damos gracias en los méritos de Jesús, tu Hijo amado, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, quiero invitarte para que busque allí en tu Biblia, en San Mateo capítulo 27, versículos 21 y 22. Hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana, ¿a quién elegirás? Ese es el título de nuestro mensaje, ¿a quién elegir? Es importante que tú sepas en estos momentos histórico por quién te vas a decidir. Y vamos a buscarlo allí, te invito para que me acompañe buscándolo, capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Si tienes Biblia, puedes hacerlo. En el capítulo 27, aquí lo tenemos. Y vamos a ver versículos 21 y 22. Ya lo tienes allí. Pues dice así la palabra. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Hermano, qué experiencia más triste. En ese momento se les dio a elegir a aquella muchedumbre que estaba allí reunido pidiendo la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús. Estaba allí Barrabás, aquel ladrón, aquel bandolero allí estaba presente, que se había preparado una cruz para él, porque Cristo murió en la cruz de Barrabás. Hermano, y en la muchedumbre pues gritó, suéltanos a Barrabás. Elegimos a Barrabás. ¿Y qué vamos a hacer con Jesús? Le dijo Pilato, el gobernador. Bueno, pues crucifíquenlo. Crucifíquenlo, hermanos queridos. Ha pasado más de 20 siglos de esta experiencia. Y hoy también estamos nosotros frente a esta gran decisión. ¿A quién vamos a elegir? Yo te pregunto, ¿a quién has elegido tú? ¿A quién estás eligiendo? ¿Y qué significa hoy en día elegir a Barrabás? Así que muy pocas personas elegirían a Jesús en aquel momento. Así que porque Jesús no era la persona más famosa de aquellos tiempos, era el menos popular. Y la gente generalmente seguía a una persona popular. La multitud presente hizo su decisión. Oh, hermanos queridos, y como decíamos al principio, pues nosotros también en un momento determinado tenemos que hacer nuestra decisión. Yo te pregunto, ¿has hecho tú tu decisión? ¿A quién vas a servir en tu vida? Dice que la multitud eligió ¿a quién? A Barrabás. Suéltenos a Barrabás. Ahora, ¿quién era Barrabás? Bueno, pues dice el versículo 16 que era un preso famoso, pero famoso, un ladrón, un criminal. La gente allí congregada, la muchedumbre, la multitud eligió un criminal, una persona famosa, pero famosa por el ladrocinio. Pero decidieron quedarse con Barrabás. Ahora en Jesús se dibujaba un carácter puro, un carácter limpio, santo. Pilato dice que en un momento contempló la diferencia.
notó porque el rostro de Jesús era como el rostro de un rey. Y sin embargo, cuando trajeron allí a Barrabás, pues se dibujaba aquí la maldad, la ambición, el odio, la intriga. Pilato le pregunta, ¿eres tú acaso rey? Porque siempre se decía que Cristo era el rey de los judíos, ¿no? Jesús le contesta, tú lo has dicho. Yo para esto he nacido para ser rey. Ahora mi pregunta es, en este día, ¿es Jesús tu rey en tu corazón, en tu vida? ¿Está reinando plenamente en tu corazón? Cada uno de nosotros somos hijos del rey. ¡Qué privilegio tenemos de llegar a ser hijos del rey! Hemos decidido seguir al rey del cielo, al rey del universo, herederos del rey. Es decir, que tenemos una linda herencia en el cielo, ciudadanos del reino celestial. Porque tú y yo, si aceptamos a Jesucristo y decidimos seguirle, pues seremos ciudadanos del reino eterno. Ahora, ¿cuál era el carácter de Jesús? Muy importante que tú te dediques unos minutos, te detengas para esto, nos detengamos para meditar acerca del carácter de Jesús, que no era fruto de la casualidad. Había sido moldeado por su Padre en primer lugar. Aquel carácter santo que se distinguía de los demás. Pilato quedó completamente asombrado porque se dibujaba un hombre manso, humilde. ¿Qué iba a pensar él? Que iba a ser un criminal, y su corazón se llenó de intriga. ¿Cómo es posible? Este hombre no ha hecho nada para que merezca la muerte. Un hombre que se veía su carácter, un carácter santo. Había pasado noches enteras en comunión con su Padre. Ahí estaba la diferencia. Y en oración, en esa estrecha relación que Jesús había pasado con su Padre, pues reflejaba el carácter de su Padre, un carácter santo. En el Salmo 40 y versículo 8, dice el salmista de la siguiente manera, que a la vez es una profecía alusiva a Jesús. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya, gloria al Señor, hermano querido. ¿Dónde debe permanecer la ley escrita? No en tablas de piedra, como fue escrita en el monte Sinaí por el dedo de Dios o el Espíritu de Dios, sino que el nuevo pacto nos dice que Dios escribiría la ley en las tablas de nuestro corazón. Gloria al Señor. Allí debe haber un lugarcito para que esa ley esté escrita, esculpida en tus pensamientos, en tu mente, que es el corazón del hombre. Ahora el Salmo 1 y el versículo 1, uno de los salmos favoritos de su servidor, dice, bienaventurado. Como dice, bienaventurado, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros obedecemos las enseñanzas de Jesús, su palabra, cuando nos mantenemos en perfecta obediencia a sus santos preceptos divinos. Y Jesús vivía una vida en armonía con la santa y divina ley que él mismo había dado allí en el monte Sinaí. El carácter de Barrabás, fíjense ustedes ahora el contraste. Era un preso famoso, pero yo no quiero tener la fama de Barrabás. ¿Por qué era famoso? Era famoso porque era un ladrón, un asesino, un revoltoso. Se dibujaba en su rostro las huellas visibles
del odio, la maldad, el crimen, la mentira. Hoy en día, a 21 siglos de aquella experiencia, se nos hace la misma pregunta: ¿a cuál de los dos eligen ustedes? Hermano, ¿te has puesto a pensar qué importante es que nuestra decisión? Es importante que tú hagas tu decisión. Si elegimos a Cristo, pues tú debes de vivir una vida conforme a los reglamentos cristianos. Tú debes de apartarte del mundo, como dice el himno: dejo el mundo y sigo a Cristo. Elegir a Jesús, ¿qué significa? Vivir en una perfecta obediencia a los 10 mandamientos, los preceptos divinos. Elegir a Jesús significa alabar el nombre de Dios constantemente. Elegir a Jesús significa tener una canción en nuestro corazón. Elegir a Jesús significa vivir una vida en santificación. Como dijera el apóstol Pablo: cada día muero, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, elige a Jesús. Yo te invito para que tú elijas a Jesús y no elijas a Barrabás. Elegir a Barrabás es continuar rebelándonos contra la ley de Dios. Una vida en rebeldía, porque el primer rebelde fue quien, Lucifer en el cielo. Eso significa elegir a Barrabás, pisoteando los principios establecidos en su palabra. Elegir a Barrabás significa continuar en el camino del vicio, en el camino del mundo. Cristo dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Oh, hermano querido, yo no sé en qué posición tú te encuentras cuando tú te aferras a las cosas materiales, a las cosas que no tienen valor eterno. Pues eso es seguir a Barrabás, ¿no te das cuenta? Es decir, que nosotros somos advenedizos y ciudadanos en esta tierra, estamos de pasada. Ahora, el que se hace amigo del mundo, sigue diciendo el texto, se constituye enemigo de Dios. Ahora, hay 3 grupos que hacen su decisión en este relato bíblico. Pilato, por ejemplo, es el primer grupo, era el gobernador. En su mano estaba el soltar a Jesús. Él tenía potestad para enfrentarse a aquella turba, y entonces él tenía los soldados, tenía la fuerza. Él podía decir: mire, yo como gobernador no estoy de acuerdo, por lo tanto yo no puedo sentenciar a este hombre, porque este hombre no ha hecho nada para ser condenado. Es un hombre justo. Pero dice que le trajeron allí un lebrillo, una palangana, y se lavó las manos. Oh, hermano, pudiéramos hacer nosotros hoy en día, cuando estamos al frente a una gran decisión, la decisión de toda nuestra vida, o decidimos a Barrabás o decidimos a Cristo. Hermanos, tú te has puesto a pensar que Dios nos da la oportunidad de elección. Y dice que se lavó las manos Pilato. Yo pregunto en esta mañana, en este día, ¿te estarás tú lavando las manos también? ¿No querrás identificarte con Jesús? Cuando tú sigues con el vicio de la novela, cuando sigues con el deseo de la música mundana, tatareando la música mundana, cuando tú sientes en tu corazón el deseo de las cosas materiales y mundanas detrás y haces de esto tu primer lugar, tú estás eligiendo a Barrabás. Tú no has elegido completamente a Cristo. Desde el primer momento que tú te bautizas, tú haces un voto donde están los ángeles celestiales allí presentes, donde hay numerosos testigos, y tú levantas tu mano y tú decidiste elegir a Cristo. ¿Cómo es posible que todavía tú estés viviendo con el viejo, arrastrando el viejo hombre? No, hermano, dice el corito, yo he decidido seguir a Cristo.
la vida antigua ya he dejado, porque el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, hermano. No tenemos que morir al mundo. Ahora, ¿por qué? Pilato tenía autoridad, como decíamos, para soltar a Jesús, pero no lo hizo. Hizo una decisión muy funesta, pero decidió darle golpe a su conciencia y entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. No solamente él no ejerció la autoridad para hacer justicia, sino que permitió que Jesús fuese azotado y fuese también crucificado. Por lo tanto, va a tener doble condenación en el día del juicio. La tradición nos dice que poco tiempo después, la historia nos dice, perdió su puesto, su posición como gobernador y finalmente se quitó la vida. Oh, qué triste final tuvo Pilato, terminó prácticamente enloquecido, perdió su posición y se quitó la vida. Ya la mujer lo había advertido: no tengas, anoche he padecido sueños por este hombre, no tengas que ver tú nada con él. Así que Dios le mandó un mensaje a través de su mujer. Y ahora un hombre justo y amó más su posición que la verdad. Oh, importante este aspecto de estos mensajes. Así que cuando nosotros amamos las cosas de este mundo, las cosas materiales, y las ponemos en primer lugar, estamos poniendo entonces en segundo lugar, en último lugar, las cosas de Dios. Y las cosas de Dios, hermanos, son cosas serias. La salvación es un asunto serio. Se nos cuenta la experiencia, la historia de un hombre, Arquías, llamado Arquías, un rey que se había vuelto un dictador en varios tiempos antes de Cristo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que había un grupo de personas allí en el palacio que se habían complotado para darle muerte a este rey perverso. Y entonces siempre existe alguien fiel al rey. O sea, un cortesano se acercó, en medio de una fiesta que él estaba realizando. El rey estaba ebrio del vino, pero el cortesano fiel tomó los nombres de los complotados y le dijo al rey: mira, léala, que lee este papel, esta carta, que es un asunto serio, le dijo el fiel cortesano al rey. Y el rey le dijo, tomando la carta, el sobre, se la introdujo en su chaqueta y le dijo: dejemos los asuntos serios para mañana. Pero la historia dice que no hubo mañana para el rey, sino que pocos minutos después los asesinos brincaban sobre su espalda y lo cuchilleaban allí lo dejaron muerto. ¿Por qué? Porque dejó las cosas serias. ¿Para cuándo? Para mañana. Y yo creo que realmente el tema de la salvación es un asunto serio. Tú tienes a quién tú vas a decidir seguir en tu vida o consagrar tu vida. Cuando tú te bautizaste, tú hiciste una decisión de seguir a Cristo, de abandonar el mundo, de pedir a Dios, vivir una vida en comunión con Dios, vivir una vida en santificación, hermanos queridos. No puedes estar sirviendo a dos señores. O te consagras al Señor y cumples tu promesa, o realmente te declaras mundano, completamente perdido. Porque casi cristiano, óigame bien, casi cristiano significa completamente perdido. Ahora, el segundo grupo que se menciona aquí en esta historia es la multitud. La multitud, ¿qué hacía? Gritaba cada vez más y decía: crucifíquenle, denos a Barrabás, denos a Barrabás. Ahora, ¿cómo estaba compuesta esa multitud? Estaba compuesta por fariseos, por saduceos, que eran los dos grupos políticos que habían allí, religiosos en el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, pues los fariseos eran un grupo muy religioso, extremadamente religioso. Ayunaban 2 veces a la semana, diezmaban la menta, el eneldo, el comino, etc. Ahora Jesús los había zaherido diciendo:
sepulcros blanqueados. Hipócritas, le gritaba Jesús, que limpiarlo de fuera del vaso. Y ellos tenían temor de perder la influencia que ejercían en el pueblo. Ahí estaba el detalle. Si usted es una persona que se cree piadosa, si usted es una persona que se cree sumamente religiosa, usted le dice que es un impío, usted lo descaracteriza allí, usted le dice que no, que es un falso cristiano, esa persona se hiere porque esa persona se cree que es superior a usted. Y así le sucedía a los fariseos, que se sentían muy religiosos. Ellos iban con una carga de leña o una carga y si a las 12 del día era la hora de la oración, pues allí mismo depositaban su carga, levantaban sus brazos al cielo y allí tenían una plegaria delante de la gente y la gente decía, qué religioso, qué cristiano, ese sí. Entonces Jesús les dijo, sepulcros blanqueados lo que son ustedes. Los descaracterizó, ellos se habían sentido heridos. Además, ahora el tercer grupo eran los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos era el partido donde pertenecían el sumo sacerdote, la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Además de esto, eran los que tenían el gran negocio del templo. Todos los sacrificios venían personas de diferentes estados del país o del extranjero y no le permitían los animalitos, palomas y demás que ellos debían de sacrificar allí en el templo por sus votos, sino que tenían que comprarlo ahí con la moneda del templo, porque tampoco había una mesa de cambio allí y ellos se enriquecían con este asunto del cambio. Ahora eran los saduceos, eran enemigos, acérrimos enemigos, los saduceos y los fariseos. Entonces, ¿qué más? Jesús había purificado el templo en 2 ocasiones. Había volcado las mesas de los cambistas y entonces había abierto la jaula de las palomas, la había soltado el corral de las ovejas y entonces ellos se sintieron con temor que su negocio lucrativo se les acabara. Entonces, esta purificación, ¿qué ocurrió? Prefirieron acabar con Jesús. Oigan esto, qué tremendo. Prefirieron que le soltaran a Barrabás porque Jesús le era un peligro para su religión. Además de eso, pues lo acusaron de revoltoso y podían venir el Imperio Romano y acabar con aquel lugar. Por lo tanto, no, se escandalizaron, suéltenos a Barrabás, preferimos a Barrabás antes que a este Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿a quién tú has elegido? Se te va a poner la oportunidad, tú vas a tener la oportunidad de elegir a Barrabás o a Jesús. De manera que decían, quiten ese hombre y suéltenos a Barrabás. Y eligieron a Barrabás antes que a Jesús. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de seguir a Jesús? Yo quiero meditar contigo, yo quiero allí estudiar esta sección de nuestro mensaje en esta mañana. ¿Cuáles son las ventajas de seguir a Jesús? Cristo dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la salvación, pero muy pocas personas entran por esa puerta estrecha. Así que el camino de la salvación es un camino angosto, es un camino estrecho. Hay que hacer sacrificios y hay que abstenernos de muchas cosas. Ahora dice, pero ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que se pierden. Ahora yo pregunto, ¿por qué camino estás tú andando? ¿Andarás tú en la senda estrecha? La senda que nos parece muchas veces que la religión de cristiana es una religión del no. No hagas esto, no hagas lo otro, hermano, y en el mundo pues se te permite hacerle todo. Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos, maestro? Si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Oh, hermano, ¿a quién vamos a acudir? Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. La mujer samaritana le dice,
Señor, dame de esa agua para no venir aquí a buscarla y para no tener sed jamás. Y Jesús le dijo, refiriéndose al agua del pozo, el que bebiere del agua de este pozo volverá a tener sed. Pero el que bebiera del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte, pero para vida eterna. ¿Has bebido tú del agua de la vida eterna? ¿Te has saciado? ¿Te estás saciando de esa agua que fluye de Jesús, la fuente del agua, la roca de la salvación? Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice a la palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya, gloria al Señor. Elige a Jesús, es mi recomendación. Será la mejor elección de tu vida. Y después de aceptarle como tu único Salvador personal, sé fiel hasta la muerte, como dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Y yo te daré la corona de la vida. Y recuerda, hermano, Maranata, el Señor viene y viene pronto. Amén. Te invito para que ahora una tus voces en alabanza a nuestro Creador con este bello himno. A tu
cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema allá en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Oremos. Gracias, Padre bueno, te damos por tus bondades y bendiciones. Gracias, gracias, gracias por permitirnos una vez más pues entrar a los hogares de nuestros queridos amigos y hermanos compartiendo el alimento espiritual. Ayúdanos para que podamos hacer una sabia elección, para que podamos elegir a Jesús, para que podamos desechar a Barrabás, para que podamos cumplir sus enseñanzas, podamos poner en práctica su santa y divina ley y podamos así perfeccionar nuestros caracteres mediante la ayuda de tu Espíritu Santo, y en el día glorioso, cuando vengas a buscarnos, podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. En los méritos sacrosantos de tu amado Hijo Jesús, te lo suplicamos y te damos las gracias. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.